Contrato laboral, concepto, requisitos formales y personales y su contenido. Nuestro módulo se determina las remuneraciones al capital humano de la organización. Nuestro equipo está conformado por Carranza Olvera, Castán Gaitán, Cervantes Solís, González Moreno, Hernández González, Medellín Alejandre, Pérez Reyes y Valdés Armenta. Estamos cursando el sexto semestre de la Administración de Recursos Humanos en el CBT 103. ¿Qué es un contrato de trabajo? El contrato de trabajo es un acuerdo entre un trabajador que se compromete a prestar servicios bajo la subordinación y dependencia de un empleador, a cambio de una remuneración. Solo puede existir si ambas partes están de acuerdo en las obligaciones y los derechos que dan origen a la relación laboral. Según el Código del Trabajo, los plazos para que el contrato conste por escrito son 15 días desde que el trabajador se incorpora a la empresa. Esto quiere decir que solamente se dan 15 días desde que el trabajador empiece a prestar sus servicios, y son 5 días cuando se trata de una obra, es decir, cuando el contrato dura menos de 30 días. Si el trabajador se niega a firmar el contrato pactado, el empleador debe enviarlo a la inspección del trabajo dentro de estos plazos. Si no lo hace, se asumirán las condiciones que declare el trabajador. Si el trabajador también se niega a firmar el contrato ante la institución pública, el empleador puede despedirlo, sin derecho a indemnización, a menos que el trabajador pruebe que la contratación se realizó en condiciones distintas a las consignadas en el documento. Relación laboral y el contrato. En la práctica concreta, desde el momento en que una persona cumple servicio en favor de otra a cambio de una remuneración, la ley entiende que hay contrato. En caso de conflicto, corresponde a la parte empleadora, que es el patrón, demostrar lo contrario. La ley aplica el principio de indubio pro operario. Por último, algunas de las características del contrato de trabajo son: la primera, que es una prestación voluntaria. Esta prestación requiere del consentimiento del trabajador. Si fuera un caso contrario, sería un trabajo esclavo. La segunda parte es onerosa. Esto quiere decir que la prestación siempre debe ser retribuida, no es gratuita. La tercera parte es subordinada. Esto nos dice que el trabajador está sujeto a órdenes e instrucciones del empleador, quien dispone de facultades para organizar la empresa. Como regla general, es de tiempo indeterminado, porque existen modalidades de contrato de trabajo que son por tiempo determinado. Uno de los requisitos esenciales es la capacidad. Esto nos dice que toda persona mayor de 18 años puede celebrar válidamente un contrato de trabajo. Los menores de 18 pueden celebrarlo con la autorización de sus padres, responsables o tutores. Si el menor vive en forma independiente, se presume que esta autorización para poder contratar será a partir de los 16 años, si está en facultades para reclamar judicialmente por ellos mismos los incumplimientos del contrato. La segunda parte nos habla sobre el consentimiento. Esto nos dice que la actividad debe ser prestada en forma voluntaria. Si fuese de otro modo, estaríamos dentro de lo que es la esclavitud o la servidumbre, que se encuentran expresamente prohibidos por la legislación mexicana. Prestación laboral. El trabajador no puede hacerse sustituir por otra persona, salvo expresa autorización del empleador. Es decir, que esto se refiere a que el trabajo debe ser un servicio personal, no puedes enviar a otra persona como representante. El cuarto punto nos habla de que debe ser remunerado. El servicio debe ser siempre con la contraprestación de un salario. Como excepción, podemos considerar un trabajo de los miembros de una familia en una empresa familiar por motivos religiosos o benevolentos, que son solo casos de ayuda entre vecinos o conocidos. El último punto nos habla de una subordinación, es decir, que está sometido al poder de dirección y ordenamiento que dispone el empleador, es decir, el patrón. Requisitos formales y personales. 1. El consentimiento de las partes. Este requisito es previo para la validez y eficacia del conocimiento. 2.
La causa como requisito del contrato. Es la causa del fin o el resultado perseguido por las partes con la celebración del contrato. 3. El objeto del contrato. Este tiene por objeto cierto que sea materia del contrato. Puede serlo tanto cosas como servicios que no estén fuera del comercio de los hombres. A continuación se van a presentar el contenido del contrato laboral. 1. Tanto el empleador como el trabajador tienen que firmar el contrato de trabajo. Esto debe contener la fecha de inicio de la actividad laboral, la especificación acerca del carácter indefinido o de duración determinada. Estos son los contratos que, salvo pacto en contrario, significa que la relación laboral continúa hasta que una de las partes resuelva el contrato. El empleador deberá hacer valer una justificación para despedir al empleado. Las motivaciones que justifican el despido están tasadas y figuran en la Ley de Contratos Laborales. Cuando el contrato de trabajo es de tipo indefinido, significa que el empleado dispone de un puesto de trabajo permanente o fijo. Un contrato de trabajo de duración determinada implica que las fechas de inicio y finalización del contrato están acordadas. Los contratos de trabajo pueden ser de duración determinada siempre que haya una justificación para ello. Las leyes y los convenios colectivos especifican de forma exhaustiva los casos en los que se pueden utilizar los contratos de duración determinada. La relación laboral puede ser de duración determinada, por ejemplo, por motivo de sustitución, prácticas, por obra o proyecto o por temperatura punta. Cuando el contrato es de duración determinada, significa que vincula a ambas partes durante el tiempo de duración del contrato, salvo que se haya previsto la posibilidad de rescisión de contrato. El contrato de duración determinada solo es rescindible en casos de especial relevancia. También debe contener el periodo de prueba y su longitud. Esto puede determinar un periodo, la cual la duración máxima del periodo de prueba en un contrato de trabajo indefinido es de 4 meses durante el periodo de prueba. El empleado tiene la oportunidad de evaluar si el trabajo es adecuado para él. De la misma forma, el empleador puede comprobar la idoneidad del trabajador para la tarea encomendada. Durante el periodo de prueba, tanto el empleador como el empleado pueden rescindir el contrato sin tener en cuenta los plazos de preaviso para la rescisión. La rescisión del contrato no podrá tener motivaciones discriminatorias. Durante el periodo de prueba, el trabajador recibe el salario normal. Debe contener el lugar de trabajo, los cometidos del trabajador, el salario y el pago del salario. El salario queda determinado por lo estipulado en el convenio colectivo. En caso de que el sector en cuestión no disponga de convenio colectivo, el trabajador tendrá derecho a un salario adecuado. El empleador no podrá pagar un salario inferior a lo previsto en el convenio colectivo. El salario puede incluir una serie de complementos. Son complementos típicos: el plus de experiencia, la paga de horas extras o el plus de trabajo por turnos. El empleador ingresa el salario en una cuenta bancaria del trabajador. Cuando se habla del salario, por lo general quiere decir salario bruto, del que hay que restar los impuestos y demás cargas. El saldo restante para el trabajador es el salario neto. 8. Horario de trabajo. En el contrato deberá constar el horario de trabajo regular, el cual deberá ser acorde con lo previsto en la Ley de Horarios de Trabajo y en los correspondientes convenios colectivos. 9. Vacaciones anuales y salario vacacional. El trabajador tiene derecho a percibir durante sus vacaciones el mismo salario que durante el periodo de trabajo. El pago del salario vacacional queda especificado en un convenio colectivo. 10. Plazo por la rescisión del contrato. Los contratos de trabajos indefinidos se reinciden una vez finalizado el plazo de rescisión del contrato del empleador o del empleado. La Ley de Contratos Laborales especifica las causas por las que cabe realizar un despido. Y 11. Al mención del convenio, este rige para el contrato, donde debe de llevar las firmas de los socios y quienes intervienen en ellos.
El contenido del contrato se encuentra referido al conjunto de derechos y obligaciones generados por el contrato en cuestión. El contenido del contrato será una referencia de carácter objetivo que, referida a cada contrato en particular, exigirá determinar concretamente cuál es, de una parte, el cuadro de las facultades, prerrogativas y derechos, y de otra, el conjunto de cargas, deberes y obligaciones que competen a cada una de las partes contratantes. El objeto contractual está identificado con las cosas, deberes y obligaciones que competen a cada una de las partes contratantes. Un contrato de trabajo supone unos derechos para el trabajador que se convierten en obligaciones para el empresario. Al mismo tiempo, las obligaciones que contrae el trabajador se convierten en derechos para el empresario. El empresario contrae obligaciones primero con el trabajador. Cuando la relación laboral sea de duración superior a 4 semanas, el empresario deberá informar por escrito al trabajador sobre los elementos esenciales del contrato y principales condiciones de ejecución de la prestación laboral, siempre que tales elementos y condiciones no figuren en el contrato de trabajo formalizado por escrito. 2. Los representantes legales de los trabajadores. Esto dice que también deberá entregar a los representantes legales de los trabajadores una copia básica de los contratos formalizados por escrito, así como las prórrogas de dichos contratos y las denuncias de los mismos, teniendo para ello el mismo plazo de 10 días. La copia básica contendrá todos los datos del contrato, a excepción del número DNI, domicilio, estado civil y cualquier otro dato que pueda afectar a la identidad personal del interesado. Posteriormente, dicha copia básica se enviará al Servicio Público de Empleo. Cuando exista un representante legal de los trabajadores, también deberá formalizarse copia básica y remitirse al Servicio Público de Empleo. 3. El Servicio Público de Empleo. Los empresarios están obligados a comunicar al Servicio Público de Empleo en el plazo de los 10 días siguientes a su concertación y en los términos que reglamentariamente se determinen, el contenido de los contratos de trabajo que celebren o las prórrogas de los mismos deban o no formalizarse por escrito. Entre los derechos de los trabajadores se encuentra la ocupación efectiva durante la jornada del trabajo, la promoción y la formación en el trabajo, a no ser discriminado para acceder a un puesto de trabajo, a la integridad física y a la dignidad, a percibir puntualmente la remuneración pactada, los demás que se establezcan y en el contrato de trabajo.